Informativo Nuestra Gente. El siguiente programa es apto para toda la familia. Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva semana. Hoy 12 de febrero empezamos una nueva semana de este año 2024 que ha estado bastante movido y bueno, hoy vamos a tener un programa más de el informativo Nuestra Gente, donde ustedes nos acompañan diariamente a escuchar debates sobre la realidad nacional y mundial. Bueno, vamos con nuestros titulares. Decano de la Facultad. Hoy en el informativo Nuestra Gente. La Corte Suprema de Justicia no eligió. ¿Qué pasará? En el panel, Jennifer Gallón, abogada penalista, líder política y defensora de derechos humanos. Alejandro López Lazo, abogado, analista político. Juan Felipe González Ríos, decano de la Facultad de Derecho, Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Cali. Dirige David Rivadeneira. Bueno, sí señor, pues el tema de hoy, reciente, caliente todavía, candente, digamos, es un tema que se presta para seguir debatiendo y seguir conversando acerca de él, porque pues precisamente el jueves pasado teníamos una manifestación, una marcha, en el que pues por un lado FECODE había convocado y digamos que el presidente de la República también se terminó sumando y mucha gente salió a manifestar digamos que el deseo popular de que se elija pronto y se elija de la terna que envió el presidente, se elija pues a la nueva fiscal, la que sería la nueva fiscal de la República, para que no quedara encargada en el entretanto Marta Mancera, que es la vicefiscal de este, digamos, periodo de Francisco Barbosa, y quien además, pues, varias investigaciones y con pruebas documentales suficientes, pues, han evidenciado, han mostrado que tiene serios mantos de duda y está involucrada, o por lo menos mintió en unos casos que tienen relación con el tema de los narcofiscales. Bueno, el jueves fue esa manifestación, esa marcha, esa protesta, y ese mismo día la Corte Suprema se reunía para determinar o hacer una nueva elección, o hacer un nuevo intento, y definitivamente tampoco ese día eligieron. No se llegó a consenso, ninguna de las candidatas obtuvo los votos suficientes para ser designada fiscal, entonces quedó encargada Marta Mancera, la vicefiscal. Y ocurrió pues un episodio ese mismo jueves, ese día por la tarde, que digamos se presta para algunas interpretaciones de pronto un poco exageradas, pudiera ser, si uno observa en detalle lo que ocurrió, o que pues han tenido cierta cobertura a través de los medios grandes, los medios importantes del país, los más grandes pues. Y es que en las horas de la tarde la entrada de la Corte Suprema, un grupo de manifestantes, y dentro de ese grupo un subgrupo más pequeño todavía intentó o estuvo obstaculizando las puertas, estuvo impidiendo la salida o el ingreso de personal, y pues se hizo el llamado a las autoridades de parte de la Corte Suprema y de parte del mismo presidente y a través de el Departamento Administrativo de Presidencia, para que la policía actuara y se disipara ese desorden que estaba impidiendo la libre circulación, entrada o salida al edificio de la Corte Suprema. Bueno, para algunos este episodio supuestamente recordó épocas difíciles cuando se hizo la toma del Palacio de Justicia en 1985.
Sin embargo, por otro lado, pues se torna un poco exagerado comparar o equiparar esos dos momentos. Sin embargo, pues siendo el presidente quien es y habiendo sido miembro del M19, pues se prestó precisamente para eso. Bueno, y mis invitados el día de hoy, bueno, han variado un poco algunos. Estoy aquí, a mi izquierda está Omar Zuluaga. Él es docente de la Facultad de Derecho, abogado penalista. Abogado constitucionalista. Me acompaña el día de hoy porque pues no pudo acompañarnos el decano por ciertos compromisos académicos. Y está conmigo Alejandro Lazo. Alejandro López Lazo. Bienvenido, Alejandro, analista político. Muchas gracias, David, por la invitación. Un saludo a los televidentes. Un saludo al doctor Zuluaga. Gracias a ustedes por estar conmigo y me acompaña virtualmente el abogado y defensor de derechos humanos, Dícter Zúñiga. Un buen día, David. Saludos a los compañeros, colegas que te acompañan ahí en la mesa y obviamente a todas las personas que siguen este importante programa. Jennifer Gallón, que era la otra invitada, pues lamentablemente también por motivos personales no pudo acompañarnos en el momento, tal vez se conecte más adelante, pero pues igual a ella muchas gracias y la seguiremos teniendo en otra oportunidad para que nos acompañe. Bueno, y dado ese breve contexto, entremos en materia. Pues resulta que no eligió la Corte Suprema el jueves, creo que se vuelven a reunir como el 20, el 22 de febrero. Yo quiero empezar por, ¿qué piensan ustedes de la jornada del jueves? Esas manifestaciones y esas protestas pues, legítimas de la ciudadanía, que algunos toman o interpretan como presión, son presión, y de todas maneras, ¿por qué la Corte ante este escenario no, digamos, cumple la tarea de, entre esa terna, elegir candidata? Quisiera empezar con... ¿Quién quiere empezar? A ver. Alejandro, el doctor. No hay problema, Alejandro. Sí, David, a ver, creo que las manifestaciones públicas son un derecho constitucional. La gente y la ciudadanía tienen la posibilidad de manifestarse para la toma de una decisión, ya sea de carácter constitucional o no. Creo que inclusive atendiendo el contexto político es más que razonable hoy que la ciudadanía se manifieste bajo el entendido de que hay un contexto político de fondo, y es que no hay legitimidad hoy por hoy de la vicefiscal hoy estar en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Ya sabemos que hay una serie de presunciones de la vicefiscal que está en investigación y carece de total ilegitimidad que hoy está en cabeza de un órgano que han convertido como un órgano político de oposición política. En tanto, la ciudadanía tiene el derecho a manifestarse públicamente sobre eso. Ok, vale, listo. El abogado Omar. A ver, David, cordial saludo a la teleaudiencia. Quisiera expresar dos cosas en un sentido. La legitimidad y el rigor constitucional determinan, como lo dice mi compañero del CET, que la manifestación voluntaria y libre del pueblo es una garantía, es un derecho constitucional, pero también lo es la autonomía de las altas esferas en la toma de decisiones, como es la Corte Suprema. Digamos que en el pasado esto ha sucedido en todas las elecciones de fiscal, siempre ha habido de parte de la opinión del pueblo una manifestación en el sentido. Digamos que esa garantía constitucional también la consagra la Constitución y permite y prevé que pues, los órganos en su autonomía de decisión tengan una dinámica interna a la cual deben surtir pues, precisamente por eso. Las manifestaciones en un Estado social de derecho son válidas y son bien avenidas al contexto, pero también hay que tener en cuenta que desde la civilidad y la ciudadanía hay que tener una mesura y un respeto, precisamente por lo que David nos decía en el contexto, porque Colombia caldea los ánimos en una polarización, en un cambio, en una transición a una nueva vida constitucional,
y esto también hace que la ciudadanía en un Estado social de derecho pues tenga su responsabilidad. El llamado mío es a que haya un equilibrio, tanto desde la presunción como desde la acción. Entonces me parece que son válidas, pero sí digo que debe, y la presión es válida porque la Corte debe pronunciarse, pero digamos que esto lo vamos a tratar más adelante porque la Corte históricamente no toma la decisión en la primera ronda. Entonces también hay que tener pues un poquito de cuidado en ese sentido. Ok, listo, vale. Pues, o sea, que aparentemente está como muy encima y hay que dejarle un campito para que pues... No, es una dinámica interna porque para que se elija... Ya vamos contigo, Dieter. Para que se elija, pues es necesario cumplir lo que consagra la Constitución y no tiene un término, ni un día, ni una fecha, ni es en la primera ronda. Hay que persuadir a los magistrados en las 2/3 partes, que Pero no se ha pues logrado. han tenido ya casi 7 meses, pero vamos con Dieter, por favor. No, precisamente eso era lo que iba a llamar la atención, de que es que esta terna ya se pasó hace varios meses, precisamente con el objetivo de que para el día en que cumpliera el término del señor Francisco Barbosa, pues efectivamente ya tuviéramos la elección o la designación de una nueva fiscal. Lo primero que quería acotar es que esta convocatoria realmente no la hizo FECODE, o sea, FECODE se adhirió a esta convocatoria y ya al final, como he dicho a muchos, fue el presidente el que se tomó también esa atribución de convocar a la gente a una movilización, pero la movilización no solamente estaba, dijéramos, dirigida a un tema de elección de nuevo fiscal o nueva fiscal, sino que, pues, por un lado se viene planteando seriamente, y lo estamos viendo en escenarios internacionales inclusive, la posibilidad de un golpe blando, en la cual, como he expresado en alguna ocasión, en algún artículo, se ha generado una especie de tenaza por parte de 3 instituciones, dijéramos, bien importantes. Por un lado está la Fiscalía, por otro lado está la Procuraduría y por otro lado los grandes medios de comunicación. Entonces era una manifestación frente a eso también, frente al tema de la necesidad de elegir nuevo fiscal, más si dijéramos no hacerlo implicaba que iba a quedar en manos de esta institución, importante institución de una persona tan altamente cuestionada como la doctora Marta Yanet Mancera por asuntos, dijéramos, que implican conductas de carácter penal bastante graves y sobre las cuales inclusive hemos oído hablar a fiscales muy serios que atacan precisamente la corrupción en esa institución. Entonces el llamado también era, digamos, también era como una voz de apoyo a la misma Corte Suprema de Justicia para que por encima de los intereses políticos que siempre se ven reflejados en ella, pues tomaran esa decisión en beneficio de intereses mucho más altos. Ahora, estamos hablando de que hace meses se le entregó una terna. Si bien el estatuto de la corporación permite el voto en blanco, en estas situaciones el voto en blanco es algo inesperado, porque ellos sí tuvieron un primer acto, que fue el primero, el de aceptar esta terna por considerar que reunían todos los requisitos legales para ello, y ahí venía el trámite, frente a lo cual pues tuvieron un tiempo suficiente para considerar cuál podría ser mejor. Esto no es como en los monasterios o cuando se va a elegir el Papa, en donde cada uno coge su rumbo, se recluye, después va y coloca su voto. No, aquí tienen la oportunidad, digamos, de valorar entre ellos cuál puede ser la mejor alternativa, pero siempre pensando, considero, los intereses más altos de la nación, y más cuando lo que estaba en juego era que esta fiscalía quedara, como lo decimos, en manos de personas tan cuestionadas, e inclusive se decía desde antes que la vicefiscalía podía quedar en manos de alguien como el señor Gabriel Jaimes, que ya sabemos que tuvo una intervención inclusive muy cuestionada al pedir la preclusión del caso que se lleva en contra del presidente y que ha dejado muy mal parada a la fiscalía, porque no hay argumentos suficientes para que este caso no siga ante un juez y sea un juez el que resuelva el asunto. Entonces quería llamar pues la atención sobre esto. Entonces hay un tema de moral pública que infortunadamente se siente defraudada la gente con la postura de la Corte. Y frente a lo que sucedió en Bogotá, está claro, ya
se ha hecho el análisis pertinente. Allí no hubo realmente ningún secuestro, ahí no hubo ningún bloqueo, ahí no hubo, como dijeron algunos, que estaban sacando de pronto algún magistrado en helicóptero, nada de eso. Allí hubo claramente la intervención de unas personas que eran ajenas a la manifestación, pero lograron ser contrarrestados por los mismos manifestantes. Entonces, las dimensiones obviamente que le dan los medios corporativos del establecimiento a esta situación, pues obviamente lo que quieren es generar un conflicto que realmente no existe. Claro, sí, ahí veíamos definitivamente que pues no, sí, se salía un poco ese análisis, se sobredimensionaba realmente lo que pasó. O sea, en imágenes vemos 4 personas que son las que intentan, 4 o 5 personas las que intentan de pronto bloquear, y del mismo resto de manifestantes pues los obliga o hace que se retiren, rechazan la actuación de ese grupillo. Bueno, pero yo quiero preguntarles a ustedes qué conocen o qué impresión tienen de las ternadas, de las 3 candidatas, porque pues al parecer para la Corte Suprema es supremamente difícil decidirse por alguna de ellas, a pesar de que tienen unas hojas de vida excelentes y tienen pues unos pasados, digamos, si bien no tan notorios, sí pues muy pulcros, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué opinión le merece a ustedes la terna para fiscal? Todavía ayer escuchaba a Ramiro Bejarano en la W, donde decía de que las 3 ternadas tienen en común de que han sido excelentes penalistas. Además de eso, tienen un reconocimiento en el medio y digamos que se le han jugado en la fiscalía por grandes temas de corrupción, grandes violaciones de los derechos humanos en defensa de ello. Por tanto, creo que no hay ningún cuestionamiento sobre la capacidad que tienen las 3 ternadas por parte del presidente de la República. Bueno, profesor, yo les diría que el primer ejercicio de validez es que la Corte ya las aceptó, o sea, ya dio el visto bueno, como lo dice mi compañero de CED. Las 3 ternadas son personas que tienen un reconocimiento, un recorrido vasto y claro en la vida pública, en la ejecución del derecho, en el ejercicio de la profesión de abogado. Yo lo que sí veo aquí es que, digamos, como lo dice el compañero que está conectado remotamente, la Corte ha tenido un plazo, pero quiero llamar la atención de otras elecciones, porque me interesa mucho que también el televidente tenga la opción de que, mire que esta fiscalía es bien importante para el ejercicio de la continuidad, de una transición democrática en el país, pero inclusive en otras elecciones el presidente ha cambiado la terna, que es una facultad cuando ve que la Corte no tiene favorabilidad por uno, o cuando ve que uno de los postulados, los candidatos, no reúne o no convence en sus 2/3 partes a la corporación. Entonces, en pasadas elecciones se ha cambiado la terna inclusive. Creo que esta terna no es de cambio, lo que pasa es que la dinámica no es como uno quisiera que fuere, porque mire que las votaciones han variado, 6, 7, 9, 3, 8, 7, inclusive quien no van favoreciendo como el interés o convenciendo a la mayoría de la corporación en estas 2 últimas votaciones tuvo el mayor número de votos, y lo del voto en blanco, que estaba muy arriba, se redujo en un 45%, o sea, ya hay un ejercicio de la dinámica del convencimiento. El compañero Víctor decía que esto no es un ejercicio como el Vaticano, y pues no tiene ni siquiera semejanza, o sea, no tiene pues como ninguna correlación. Lo que pasa es que este sí es un proceso que no se surte bajo el anhelo del pueblo, sino que es bastante delicado, y en términos de la importancia y de la coyuntura me parece que la Corte, pues, aunque no ha respondido de manera digamos pronta, está haciendo el ejercicio y ya se va viendo en la votación que va cambiando la composición, y me parece que estas 3, aquí debería estar la fiscal del país, en esta terna. En esta terna. Vale, y Dieter, ¿qué piensas de la terna para fiscalía?
El micrófono, Dicter, no te escuchamos. Disculpa, estaba diciendo que pues ahí están a la vista pública estas tres personas, mujeres, bastante calificadas, dijéramos, para la materia, que principalmente tiene que ver con el tema penal, investigativo, criminalístico. Y en tal sentido, y sí, como lo dijo Alejandro, pues son personas que se han probado en casos muy importantes y son, entre otras cosas, defensoras de derechos humanos también. Entonces, creo que ha habido tiempo suficiente, insisto, por eso se entregó desde hace mucho tiempo esa terna para que la Corte pues, fuera generando desde mucho antes esos acuerdos, esos consensos para llegar a el día preciso con una elección. Entonces no es un proceso que debería estar iniciando ahora y entonces deberíamos estar diciendo que es que va avanzando satisfactoriamente, no, sino que debió haber llegado a este día precisamente ya con esas claridades y máximo, insisto, cuando lo que se estaba en juego era que o se elegía la terna o terminaban eligiendo y designando a Marta Yanet Mancera con todo lo cuestionado que está. Entonces, ahí está la futura fiscal. Infortunadamente no se decidió cuando se debió. Sabemos cómo está operando la fiscalía en este momentico y esperemos que ese plazo que le está dando a la Corte, ese tiempo que se está dando a la Corte, no vaya a hacer que se utilice o se capitalice por esa institución para seguir haciendo lo que han venido haciendo, o sea, perseguir lo que es oposición para ellos, criminalizando, por ejemplo, las protestas como pretendieron hacerlo ahora y bueno, que por fin podamos tener una justicia sobre la cual podamos tener algún grado de confianza, porque eso se refleja precisamente. Bueno, mientras la recuperamos, si no estoy mal, creo que era el ex magistrado Jaime Arrula en una entrevista quien comentaba que si bien pues eran excelentes candidatas, a él le parecía que bueno, para expedientes, para otro tipo de cosas, pero no tanto como para ser la fiscal general de la nación, o que pues de pronto no tenían el conocimiento suficiente del público. Yo creo que bueno, ahí desde que fueron ternadas hemos tenido la oportunidad todos de conocerlas un poco, y los medios también han tenido la posibilidad de darlas a conocer al público en general, y lo mismo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para elegir en ese grupo, y pues aquí creo que coinciden los tres en que son muy buenas ternadas. Pero será posible que de pronto ante la Corte no les parezca, y ellos de cierta manera, ellos no pueden pedir que se cambie la terna, ¿no? No. O sea, la Corte Suprema de Justicia no puede pedir eso. Es facultad del presidente. Por lo menos no directamente, es solo facultad del presidente. Pero si ellos siguen durante un periodo extenso sin poder elegir de esa terna, indirectamente estarían enviando el mensaje de que no van a elegir entre esa terna. David, quiero hacer como un aporte. Mire, yo revisando antes de venir al programa, ninguna elección de fiscal se ha dado en el día que vence el plazo del fiscal saliente. Ninguna. En la historia, ninguna. La última duró 9 meses después de la posesión, después de la fecha. Y en 2 ocasiones el presidente ha cambiado terna en la historia reciente de nuestro país. Lo que yo significo aquí es, como dice el compañero Víctor, es que, digamos, hay un interés sobre la presunción o sobre la legalidad o sobre la pulcritud que va a tener la persona que está en la encargatura. Pero la fiscal general de la nación no orienta los procesos que el pueblo cree, porque los de fiscales delegados de las unidades tienen una autonomía, y el fiscal general es más una figura administrativa que una figura política, aunque en este país el deber ser era que no se llegase a esa necesidad de poder mirar que un ente autónomo
tenga incidencia en lo político. Pero por la coyuntura, yo digo, y como es la pregunta tuya, la Corte históricamente ha tenido esa dinámica. Digamos que esta es muy especial por la magnitud, por la coyuntura y por el periodo, pero la Corte siempre se toma su tiempo. No ha habido un fiscal que llegue y reemplace inmediatamente al saliente. Entonces eso también como para que haya una ilustración un poco en ese sentido. Vale, y Alejandro, ¿tú crees que de manera indirecta la Corte podría estar enviando un mensaje al presidente de que pues esta terna debería ser cambiada, o que ellos no van a elegir de esta terna? ¿O crees que es muy temprano para eso? Me refiero inicialmente al primer comentario que hiciste de Jaime Arrublo, donde dice que ellas eran llevadoras de expedientes, pero que ellas no tenían, digamos, la capacidad para ser fiscales generales de la nación. Claro que tal vez estoy citando mal en este momento porque lo estoy citando de memoria, pero algo así... No, pero así más o menos sobre esos términos infirió el ex magistrado, pero ahí uno se explica por qué algunos jueces y magistrados, aún teniendo hoy por hoy una constitución democrática y liberal como la de 1991, tienen el pensamiento y fallan inclusive bajo ese pensamiento de la Constitución del 86. Es un comentario misógino y machista, ¿sí? Que representa lo retrógrado y los sectores retrógrados de este país, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, creo que el espíritu de la Constitución es que la Corte Suprema elija, conforme a la terna presentada del presidente, elija a su fiscal. No creo que el espíritu de la Constitución sea la aplicación de una norma de inferior rango que establece que entra en cabeza de la Fiscalía a falta temporal o absoluta el fiscal, esta es absoluta, la vicefiscal. ¿Me hago entender? Entonces, el espíritu de la Constitución y la búsqueda de todos los sectores democráticos de este país es que se aplique la Constitución, el artículo 249, donde dice que se escoja fiscal por parte de la Corte Suprema previa presentación de terna del presidente de la República. Bueno, no sé si Dieter, ¿te tenemos ahí? ¿Sí? Sí. ¿Quieres agregar algo? Yo oí atentamente las palabras de Jaime Arrubla, y bueno, uno puede tomar distancia, así haya sido expresidente de la Corte Suprema y sea un alto jurista. Pues la verdad es que la Fiscal General de la Nación, pues, si bien tiene una función administrativa, es quien orienta la política, dijéramos, criminal desde esa institución, quien es la que configura precisamente esas direcciones seccionales, las que puede organizar equipos investigativos, integrar cierto tipo de delitos y procurar que esa entidad sea lo suficientemente eficiente. Ahora, frente a los temas administrativos, pues yo les digo, yo recuerdo mucho un texto que se llama Kalila y Dinna, un texto persa que lo que dice en últimas es que toda persona que vaya a gobernar, en el sentido, podríamos plantearlo aquí, frente a esa función en particular de la fiscal, pues lo que tiene que saber es rodearse, asesorarse, acompañarse de personas que le permitan, teniendo en cuenta la limitación de ciertos conocimientos, precisamente hacer su función de la mejor manera. Entonces, y al final María Arrubla dice que es que la puso difícil porque entonces tendrá que, dijéramos, llevarse muchas sesiones para ello. Ahí sí, pues, insisto, creo que falla el magistrado. Creo que el papel fundamental de esa fiscal es orientar precisamente esas investigaciones y acertar precisamente resultados, cosa que no se vio por ningún lado con Francisco Barbosa. Y otra cosa bien importante es depurar la institución como tal, porque es una institución que realmente está cooptada por mafias, así se ha quedado evidenciado, con unos niveles de corrupción muy altos, y ese es uno de los papeles importantes, y tendrán que hacer las investigaciones internas y no hacer como venía haciendo Marta Yané Mancera, que era precisamente archivando procesos que afectaban a fiscales que al interior de la institución estaban aliadas con mafias.
Entonces creo que ellas reúnen las calidades y por lo tanto con un buen acompañamiento con personas técnicas en determinadas materias pueden hacer un excelente trabajo. Y saludo a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, en Facebook, nuestra transmisión en directo, a Jorge Caicedo, a Jorge Humberto Rosas Navas, a Dago Reveló, a María Victoria Ocampo, que pues están viéndonos y comentando en este momento. Por ejemplo, Jorge Caicedo dice, si el director de la policía dijo que no había problemas, habló con los magistrados y estos le dijeron que no querían salir aún, entonces ¿por qué las posteriores declaraciones de Chaverra, el presidente de la Corte, se me perdió el comentario, el presidente, listo, de la Corte, y por qué no se declara impedido? Por favor, toquen ese tema, señores, aquí nos están pidiendo que toquemos ese tema y pues la voz del pueblo. Yo quiero entonces mencionar eso, pues sí, o sea, ¿por qué, o sea, dice que por qué Chaverra, el presidente de la Corte, no se declara impedido? ¿Tendría algún impedimento que ustedes sepan? No, en ningún momento. No. O también en torno a las declaraciones de que pues ellos, los mismos magistrados y pues el presidente en una locución de una transmisión que había hecho en estos días, ese día precisamente, pues lo comentó y dice que pues los mismos magistrados decidieron quedarse hasta después, pero pues al parecer hubo ahí como un cruce de cables o una malinterpretación. Sí, No sé la verdad es que los medios de comunicación, en vía de esto de crear una matriz de posverdad, comenzaron a difundir noticias falsas de que los magistrados habían salido en helicópteros y demás. De hecho, acusaciones que ayer el presidente desmintió en una locución presidencial con pruebas, tanto, digamos, que para generar esa crisis, digamos, en el país institucional, y quizás siendo real lo que ha expresado el presidente del golpe blando, tanto de que ya ha pasado en otros países, ¿no? Pasó en Brasil, pasó en Argentina, pasó en Ecuador con Rafael Correa, donde a través de la justicia se trata de criminalizar la política, ¿sí? Entonces, digamos, los medios de comunicación ahí juegan un papel fundamental para lo que se ha llamado como una categoría inclusive política como el lawfare, para desestabilizar gobiernos progresistas y democráticos en la región. Bueno, profesor, ¿usted qué opina de esa teoría del lawfare y de esa teoría del golpe blando? Lo que dice el compañero es cierto, pero yo quiero hacer, antes de referirme a eso, una precisión. La Corte es un escenario de dignidad y de institucionalidad en la vida democrática del país. No se nos olvide que la Corte se pronuncia a través de su presidente, no a título personal, sino a título corporativo. Cuando la Corte emite un comunicado de prensa, esto tiene el rigor del ejercicio de la información pública. Cuando el magistrado, el presidente Chaverra, dice y lee un comunicado al país y dice que ese comunicado, la Corte en pleno que estaba sesionando, los empleados, los periodistas, la gente del común, siente una presión inadecuada, inapropiada, inhabitual, lo expresa a título de la corporación. Pero, como dicen los compañeros, el ejercicio de las posturas políticas que llevan a los famosos denominativos que se dan desde la expresión popular, las emiten en términos de lo que no debía ser, el no deber ser. ¿Cuál es el no deber ser? El no deber ser es que cada organismo, cada corporación debe dedicarse a lo que le corresponde por mandato constitucional, porque como lo dijo el compañero, es cierto, o sea, la opinión, los medios de comunicación también están permeados o cooptados, como lo dijo el doctor Richter, de los intereses políticos, económicos y sociales. Me parece que referirse en términos de la opinión es válido porque en el disenso está el consenso, pero yo me voy a lo que significa un comunicado de la Corte cuando está sesionando. Entonces, si el magistrado lo expresa, eso le implica una responsabilidad administrativa, social y jurídica de cara al país. Entonces me parece que desvirtuar o minimizar ese pronunciamiento también es caer en una frontera muy delgadita
de la institucionalidad. Me parece que si lo manifestaron es porque lo sintieron y él no puede expresar la voluntad de la plenaria en términos individuales. Entonces también hago como esa precisión para que sea valorada. Vale, precisamente. Dieter, bueno, Dieter. La manifestación del pueblo... ¿Sí me oyen? Ahí te oímos. Bueno, a mí me parece que la manifestación del pueblo es válida. Sí, se está tratando de una manifestación pacífica, como efectivamente lo fue. A lo largo y ancho del país se presentó ahí el inconveniente que ya dijimos que está en estudio, en investigación, inclusive en investigación de carácter penal, porque tal parece que son infiltrados a esa marcha, a esa manifestación pacífica. Y es una manifestación inclusive que adquiere mayor validez cuando venimos precisamente de episodios tan lamentables como el cartel de la toga, que nadie lo puede negar. Ya conocemos pues el caso de un magistrado condenado como fue el señor Jorge Pretel Chahup, que precisamente buscaba orientar las decisiones en esas altas corporaciones en favor de intereses políticos, más aún cuando sabemos, y eso es innegable, de que los magistrados llegan allá por precisamente recomendaciones políticas. Entonces, es decirle precisamente a la alta corte que hay un pueblo que, dijéramos, ha adquirido cierto nivel de conciencia política, que tiene un compromiso precisamente con los destinos del país y que espera de ellos que se cumpla precisamente con el mandato constitucional y por sobre todo ello con las necesidades propias de la nación. Ahora, efectivamente, dijéramos que esa situación pues lleva a que igualmente se hagan otro tipo pues, de exigencias, exigencias que afloran allí en contra precisamente de unos medios de comunicación parcializados que han mostrado claramente la manipulación que intentan hacer de las situaciones. Igualmente, pues de repaso está el tema de la Procuraduría. Entonces, ahí en esas manifestaciones queda todo latente, es decirles a ellos que hay cierto nivel de conciencia de la población y que estamos pendientes de que esa sombra del cartel de la toga por lo menos se vaya disipando o se disipe totalmente frente a una situación tan compleja, tan importante para la nación como es la elección de la fiscal general. Vale, bueno, es que tenemos ahí dos aspectos también que es necesario mencionar y analizar, y es que, por un lado, algunos sectores, digamos sobre todo de oposición al gobierno y de la derecha, dicen que debido a los casos que se están llevando, que se investigan, que tienen relación con el presidente, con el hijo del presidente, sobre todo, ese en especial, debería declararse, no sé, impedido, o que pues esa terna, pues que de alguna manera pues en el futuro lo favorecería, o sea, la terna que pasó el presidente. Sin embargo, por otro lado vemos y se ha analizado, y pues digamos que de cierta manera aquí lo acabamos de mencionar, pues estas ternadas, estas candidatas tienen una hoja de vida excelente, por un lado, un pasado hasta el momento impecable, porque pues se ha revisado, se ha hecho público. Incluso Amelia Andrade Pérez fue en la época del 2000 al 2003 más o menos, fiscal antiterrorismo de la Unidad Especial Antiterrorismo, y ella tuvo que ser exiliada o exiliarse en Canadá debido a que ella estaba presidiendo el paramilitarismo. Y además pues no tienen una relación o no son pues amigas como si lo era por ejemplo Francisco Barbosa del presidente Duque, porque pues fueron compañeros de la universidad directamente y pues digamos de antemano se sabía, digamos, esa relación se había logrado hacer pública. Y estas candidatas ninguna ha tenido pues una relación directa o han sido amigas cercanas del presidente ni nada de eso, y sin embargo está por un lado un sector que dice que de estas candidatas no se podría esperar que tengan un juicio neutral,
pero la terna fue aceptada por la Corte Suprema, en tanto pues entiende que para ellos están bien estas candidatas. Entonces, que ahí hay un juego, porque la Fiscalía queda en manos de Marta Mancera con toda la documentación e investigación que hay acerca de sus nexos indebidos y de sus mentiras y de sus ocultamientos de investigaciones que de cierta manera la involucran encubriendo a otros, a narcofiscales, al exagente, bueno, al exdirector del CTI en Buenaventura. Entonces, ¿cómo entender esa narrativa? Porque algunos medios la han hecho de que no, que la Corte no elige porque es que no pueden elegir de estas a la que le convenga al presidente para que lleve los casos que hay todavía en curso, pero dejan sí encargada a la Fiscalía a una fiscal que tiene tan oscuro pasado. ¿Cómo interpretar todo esto? ¿Qué postura tienen ustedes? Bueno, hay dos cosas, David. Lo primero es que el juicio de valor no se puede hacer bajo la presunción, ni sobre el hálito de la duda, y hay que tener mucho cuidado en los análisis, porque una persona solamente es vinculada cuando tiene elementos probatorios fácticos de vinculación. Y la otra es que, como usted muy bien lo dijo, la responsabilidad está en cabeza del presidente, quien es el que tiene la carga en este momento del valor y del peso, si se quiere, específico de las ternadas. Entonces, en ese sentido, la ejecución de la elección pasa por todo ese análisis de lo social, del querer y del sentir de la población, porque si la terna está aceptada, la terna es en esa dinámica interna la que tiene que convencer a los magistrados, y no convencerlos en un ejercicio como se hacía anteriormente, lo dijo compañero, que era un ejercicio desgastante. No, la Corte las oye y en una sola elección, en una sola exposición de motivos, antes se llevaban en entrevistas privadas, ¿no? Ahora simplemente ya exponen estratégicamente qué es lo que persiguen. Pero entonces, en la población queda ese sinsabor, y volvemos desde los medios de la opinión a polarizar las opiniones, porque la Corte en su real saber y entender debe producir un fallo, y a quien le corresponde ver si tiene la necesidad o quiere, como usted dice, que se va a favorecer, que ese hálito queda simplemente en la especulación, porque hasta no llegar a ejercer el cargo, pues no podríamos saber si efectivamente ellas tienen ese sesgo de favorecer o de proteger o de hacer apología o de estar en esos mismos presuntos carteles o carruseles o ventanillas. No. Yo creo que desde la institucionalidad y seriamente hablando, la Constitución dice que se debe producir un ejercicio en un término, y no dice ni ley, ni tiempo, ni años. O sea, inclusive, esto es una exageración, se podría ir el resto del periodo y no elegir fiscal, y no habría ninguna violación a la Constitución. Ese no es el deber ser para el país. Para el país hay que garantizar que las instituciones tienen una continuidad, y la continuidad es, pero en la dinámica. Y lo otro es decir que si pertenecen, que si son, que si tienen hálito, pues efectivamente la misma ley es la que determina cuando una persona está inmersa en un proceso investigativo y es sancionada o es separada de su cargo. Entonces, parece que las dos cosas tienen un límite, tienen una frontera de tener también tacto, porque pues los hálitos de presunción de ilegalidad solo se prueban mediante la ley. Víctor. Bueno, sí, escuchamos. Bueno, no, hay que aclarar una cosa que de pronto nos ha escapado muy desde el principio, y es que estamos hablando precisamente de un periodo de fiscal irregular, ¿no? Es decir, los fiscales se eligen para 4 años, pero a raíz de lo sucedido con el señor Néstor Humberto Martínez Neira, que obviamente también tiene intereses en esa elección fiscal, de su prolongación y de pronto de archivos de algunos procesos, pues eso implicó que el periodo quedara cruzado. Entonces, en ese sentido, pues entiende uno el interés del gobierno nacional precisamente en que se haga esa elección lo más pronto posible,
y que se garantice por parte del gobierno también un funcionar transparente de esa institución. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, sí, muchas veces hablamos como si estuviéramos en el mundo ideal que nos plantea la Constitución política, pero así no es. Así no es. Nosotros no podemos negar, por ejemplo, el episodio de las tales marionetas, que inclusive sorprendentemente vincula a muchos congresistas del Partido Liberal y bueno, y de otros que hacen hicieron coalición con el gobierno anterior. Tiene usted claro, pues, y es bueno que lo recalque al público ese problema del fiscal anterior, que era un amigo personal del señor Duque, que no tuvo mayores inconvenientes para ser elegido o designado en ese cargo, que a su vez el señor Duque, pues, así lo registran también imágenes y videos, era un amigo también del señor el Ñeñe Hernández, y entonces, pues, ahí ya hay todo ese manto de dudas frente a la forma en que ha venido actuando una institución tan importante. Entonces sí creo que hay una manipulación mediática en ese sentido. O sea, aquí a la Corte Constitucional es de exigirle el cumplimiento de lo que corresponde, y entonces, y sí, efectivamente uno debe tener unos elementos probatorios mínimos para hacer algunos señalamientos o juicios. Pero, por ejemplo, vuelvo, insisto, el caso de Álvaro Uribe Vélez, para los que saben penal, creo que aquí los dos compañeros han trabajado en esa materia penal. Uno no entiende cómo una fiscalía que tiene esos elementos mínimos para llevar a juicio y que por lo tanto esos elementos adquieran la calidad de prueba por el ejercicio del contradictorio que ahí se hace, entonces se resuelva eso ante un juez de la República. Uno no entiende por qué la Fiscalía ha insistido en 3 ocasiones sobre eso. Y ojo con el tema de la autonomía, ¿no? Porque lo que está mostrando el caso de Álvaro Uribe es que ahí no ha habido ninguna autonomía por parte de los fiscales. O sea, inclusive el tercer fiscal, qué casualidad, que habían designado para llevar esa investigación, pues resultó que le tocó que declararse impedido porque se había pronunciado en materias delicadas frente a esos asuntos. Entonces, todo indicaba de que eran fiscales de bolsillo, y ahí tenemos pues que el señor Jaime de pronto sea nuevo vicefiscal. Entonces, hay que ponerle mucho cuidado a la noticia como se da de parte de estas grandes corporaciones mediáticas que tienen un sesgo claro en favor de un establecimiento, como se llama en materia, dijéramos, política, es decir, algo que trasciende o va más allá del Estado y que realmente está ejerciendo el poder todavía en unas instituciones que han venido configurando y controlando históricamente. Vale. Fíjate, David, que ayer hizo un análisis muy interesante Rodrigo Prigni, en cabeza de Justicia, donde decía en El Espectador de que los números de Barbosa son desastrosos. Impunidad de casos dentro del 78 al 82% en su periodo en la Fiscalía. 2. Utilizó la Fiscalía para hacer oposición política. Eso no puede ser que la Constitución diga que otras son las funciones del fiscal, pero los hechos políticos son los hechos políticos. Y ha utilizado la Fiscalía y le ha hecho gran daño a la institución, haciéndole oposición al presidente Gustavo Petro y no ejerciendo su rol constitucional como corresponde. Otro punto muy importante. Ahora, los encubrimientos por parte de las directivas de la Fiscalía al poder político, a la relación empresarios-paramilitarismo, al caso Álvaro Uribe, ¿dejan alguna duda? Yo creo que no. Yo creo que son hechos que la gente puede ver y analizar públicamente, cómo es que no se ha surtido el proceso para el caso, por ejemplo, de Álvaro Uribe. ¿Por qué no se han investigado los graves crímenes de violaciones de derechos humanos en el país? Otro punto, ¿por qué si a los jóvenes que salieron en el paro nacional sí fueron judicializados por parte de la Fiscalía? Es decir, utilizó la institución para hacer oposición política en el país y para no ser imparcial
políticamente, sino que tomó posición política el señor Francisco Barbosa. Otro elemento más porque la ciudadanía debe manifestarse como lo hizo anteriormente ante la Corte Suprema para que tome una decisión por parte de ella para el cambio en la Fiscalía General de la Nación. ¿Usted siente algo diferente de pronto o tiene otra visión al respecto de que el fiscal ha tomado partido político activamente desde la Fiscalía, desde su cargo, y ha hecho de pronto de más en ese sentido, en lo político? ¿O usted cree que no se podría llegar a afirmar eso? Bueno, no es tanto como si yo creo o no creo, porque esto no es percibe. personal, ni es un ejercicio como de indagar, no. Yo, la mirada académica que hago es la siguiente: mire, es tan polarizada la circunstancia que empezamos a hablar como del ejercicio de la elección y ya estamos haciendo como juicios sobre personajes de la historia. El retrovisor no se nos quita así queramos en cualquier momento a los colombianos. Pero yo lo que sí quiero significar es que en puntual, con este ejercicio de la Fiscalía que nos convoca, es obvio y es evidente, eso no se puede negar, el fiscal ha hecho participación en política y si se quiere una participación indebida, porque como estamento del Estado él tiene otro rol, otra función, pero eso no es un ánimo sine qua non, porque la dignidad mayor del Estado es la del presidente y tampoco ha cumplido, ha estado también en ese rol, o sea, se dejó casar en una pelea que no es la adecuada para el ejercicio del desarrollo de la vida. Lo que yo sí digo es que, como lo dice el compañero, hay estadísticas y nosotros nos medimos más que por un deber ser, por un número, por una estadística, y entramos en el campo del ejercicio de medir y de contramedir y pero las circunstancias no obedecen a eso. La circunstancia creo que nos convoca aquí es que la Corte, para que el país tenga esa posibilidad de discurrir en ese ejercicio de transición, de cambio que las urnas produjeron al cambiar el modelo político, histórico, con toda la responsabilidad, es que se elija de la terna que está aprobada, una de las tres, que me parece por demás un buen acierto del señor presidente, la inclusión de género. O sea, es sí bien interesante también mirar la figura, no tanto desde el apasionamiento político o el deber ser, una mujer nos generaría mucha confianza, porque sabemos que las mujeres son mejores administradoras que los hombres en ese ejercicio de inclusión. Pero sí considero que la institucionalidad está por encima de cualquier interés. Y bueno, malo, regular, pues la historia lo dirá, las cifras lo dirán, y miraremos, pero me parece que el ejercicio debería versar sobre cuán importante es que el público, que los colombianos haciendo ese ejercicio de participación espontánea, liberal, también sepamos que hay que tener una corresponsabilidad, tanto en exigir como en cumplir, y ahí es una invitación que yo aprovecho esta tribuna para hacer. El pueblo también reclama, pero también debemos comprometernos. El pueblo también estamos en deuda con esa institucionalidad, también estamos en deuda con esa doble moral que jugamos, de señalar eso, pero nosotros no miramos hacia adentro. Entonces, estoy de acuerdo con eso, pero diría que la institución es más grande que la coyuntura. Bueno, ya que estoy aquí entre abogados y ahí poco a poco para ir cerrando, decías algo, para ir cerrando, yo quiero preguntarles si ustedes creen que se debería modificar el mecanismo de elección del fiscal. Un ex fiscal lo mencionaba en estos días, se me escapa ahora su nombre, muy conocido, de pronto ustedes me ayudan ahorita con el nombre a recordarlo, pero decía, por ejemplo, proponía en resumen como que se invirtiera el rol, que fuera la Corte Suprema la que ternara y fuera el presidente el que tomara la decisión. No sé ustedes qué piensen, pues bueno, esa es una opción, una idea que lanzó el ex vicefiscal, el ex fiscal y Gómez Méndez. Gómez Méndez fue el que lanzó, sí. Y ¿ustedes qué opinan sobre el mecanismo, la dinámica de elección del fiscal? ¿Se debería cambiar? Dieter. No. Ok. Bueno, tenemos problemas con la comunicación. Ya vamos contigo, Dieter, mientras lo recuperamos. Alejandro. Dale, varias opciones, pero... Te estamos escuchando entrecortado, ya te recuperamos, Dieter. Ya vamos contigo de nuevo. Bueno, en algunas clases de Derecho Constitucional
Alguna vez uno de los profesores nos decía que en algunos países la fiscalía estaba en cabeza del ejecutivo y no del judicial. En tanto, digamos que hay una intrínseca relación entre la política criminal que hace un gobernante como el presidente o primer ministro en Europa, en caracteres parlamentarios, con el fiscal que es encargado de dirigir la política criminal. En ese sentido, digamos que sería una buena propuesta que la Corte Suprema pudiera ternar y el presidente elegir. Sin embargo, yo creería que entre mayor imparcialidad tenga uno u otro, sería mucho mejor para la institucionalidad del país. Inclusive, se podría mirar otras formas de elección de la fiscalía que no esté influenciada por, digamos, por el presidente en este caso. Sí, sería una buena opción, una opción necesaria. Bueno, a ver, yo, como lo he manifestado aquí, conservando esta línea de congruencia constitucional, salvo reforma constitucional, lo que tenemos es lo que artículo 249 y 50 tenemos. La Fiscalía General de la Nación en el pasado no era una institución de tanta importancia y relevancia en la vida jurídica y en la vida política del país. Lo que pasa es que en ese mismo ejercicio de ir desinstitucionalizando las instituciones, entramos a politizarlas, y al politizarlas, como lo dijo Víctor en un momento, para nadie es un secreto que hay una gran injerencia sobre quiénes eligen los fiscales, pero también quién elige el personero, el contralor, en las dinámicas de todos los organismos descentralizados del orden central. Tenemos la misma, si se plantea una reforma constitucional en la que se le pretenda dar al Ejecutivo funciones del Legislativo, pues estaríamos rompiendo la atribución del poder y la autonomía. Me parece que es importante repensar la Fiscalía, pero no en lo mínimo que es la elección, sino en lo sustancial, que es la formulación. Es decir, la Fiscalía como ente acusador, contrario censo a lo que sucede en Latinoamérica y en el mundo, bebe de otras fuentes del derecho y bebe de otras dinámicas. La Fiscalía en Colombia es un organismo autónomo y yo creía que no podríamos perder la autonomía, que podríamos depurar y mejorar los procedimientos de acceso, de elección. Claro, bienvenido. Perdón, todo lo que sea para mejorar el institucionalismo, para conservar ese Estado social de derecho que tanto nos ha costado, que tanto queremos transformar, no se hace de golpe con un cambio, con una reforma, se hace desde la institución. Y hago un aporte mayor, como lo decía Alejandro y el doctor Richter, nosotros en la academia hacemos diario un ejercicio de invitación a que se recupere la dogmática y la principialística, que es donde estamos fallando. ¿Por qué? Porque se desvirtúan por esos mismos ejercicios. Todo ha sido cooptado por el narcotráfico, por la violencia, por la corrupción, todo, pero es todo, la vida social. Entonces el ejercicio no es de una postura dogmática, sino de un ejercicio de depuración, y eso lo hacemos depurando el procedimiento, depurando los mecanismos de participación, mejorando la ley de los partidos, mejorando la democracia, la participación. Entonces yo creo que es más allá de la opinión, de lo coyuntural, de lo emocional que resulta todo este ejercicio, que la Fiscalía General de la Nación tiene un rol importantísimo. Desafortunadamente en los últimos periodos ha tenido muy, pero muy marcada importancia e influencia, como lo dijo Víctor, con la anterior Fiscalía y con otras anteriores, pero me parece que el mecanismo, si no se modifica desde el querer, sino desde el deber ser, pues hasta lo pronto la Constitución nos dice cómo debe ser, y me parece un gravísimo error que el Ejecutivo tenga injerencia, porque estaríamos rompiendo el equilibrio de la independencia y la justicia, que es uno de los principios fundantes de nuestra Constitución. Bueno, vamos a ver si lo técnico, los aspectos técnicos nos dejan escuchar a Víctor, por favor. Sí. Bueno, aquí ya me pasé a portátil. No, pues obviamente creo que precisamente estas experiencias lo que indican es que hay que reconfigurar precisamente esas elecciones de entidades tan importantes como la Fiscalía, también la Procuraduría, el Contralor General de la República, etcétera. Y bueno, hay unos que piensan que es bueno el sistema, que eso salga desde el mismo interior de la justicia,
la elección, así como la designación de los posibles candidatos. Hay otros como Enrique Gómez, que en cierta forma coincide también con el exprocurador en el sentido de decir que sea el presidente el que nombre ese fiscal, como efectivamente sucede en otros países, porque se trata de una política en materia criminal. Entonces, sí, hay que hacerlo, pero mientras esas instituciones estén permeadas por mafias, por corrupción, por el control de sectores políticos del establecimiento, manipulados por medios de comunicación, pues el resultado no va a ser tan bueno como esperamos. O sea, se va, dijéramos, trasladar el problema de un lado a otro y vamos a tener las mismas consecuencias. Ahora, yo diciendo de algo que expuso un compañero de panel, en el sentido de que sí, estas cosas hay que verlas de todos modos con retrovisor. Si retrovisor es tener, dijéramos, una concepción y una visión histórica, una visión de una memoria sobre lo que viene sucediendo, pues obviamente eso lleva a que inclusive el pueblo, que es el destinatario realmente del Estado, es la razón de ser del Estado, pues sea tenido en cuenta. Entonces, insisto en que estas manifestaciones, más allá de presionar, lo que están es mandando un mensaje claro a las instituciones de que hay un pueblo que ha adquirido cierto nivel de conciencia, que tiene memoria, que conoce algo de historia, que sabe cómo se han movido las instituciones y por lo tanto está ahí sí exigiendo de que se acondicionen a lo que establece una constitución que para muchos es progresista, es cierto, pero que tiene que tener sus ajustes, que se ajuste a los fines, al espíritu de la ley, no a leguleyadas y a mecanismos que realmente lo que están pareciendo es que se han constituido precisamente para bloquear el ejercicio democrático. Entonces, sí, hay que hacer esos ajustes, pero teniendo en cuenta precisamente las condiciones de cada momento, y este momento es bastante crítico precisamente por el nivel de corrupción que hay en las instituciones y cómo se han permeado por mafias que pretenden prolongarse en el tiempo, y eso hay que evitarlo a toda costa. Bueno, muchas gracias. Bueno, aprovecho y saludo en YouTube a quienes nos están oyendo, viendo, a Rosmira Polanco, a Alberto Gil, a María Sonia Hincapié, a Elías Joel Pinedo, a ellos un saludo, a Nancy Salazar también, a ellos que nos siguen en nuestra transmisión en directo en YouTube, a ustedes los televidentes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que nos pueden sintonizar también, nos pueden ver por Free Radio y por Contagio Radio y por el aplicativo Suran TV. A los invitados panelistas del día de hoy, muchas gracias por habernos acompañado, a Alejandro, al profesor Omar, a Dicter. A todos muchas gracias por estar aquí el día de hoy y espero pues seguirlos invitando y poder seguir charlando de la realidad nacional, y ustedes sigan con la sintonía del Canal 2. Muchas gracias, nos vemos mañana.